Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, yo estaré confiado. Una cosa he pedido al Señor y esta buscaré: que habite yo en la casa del Señor todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y meditar en su templo. Porque en el día de la angustia me esconderá en su tabernáculo, en lo secreto de su tienda me ocultará, sobre una roca me pondrá en alto. Entonces se levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me cercan, y en su tienda ofreceré sacrificios con voces de júbilo. Cantaré, sí, cantaré alabanzas al Señor. Escucha, oh Señor, mi voz cuando clamo, ten piedad de mí y respóndeme. Y Dios le dice: buscad mi rostro. Mi corazón te respondió, Señor, tu rostro, Señor, buscaré. No escondas tu rostro de mí, no rechaces con ira a tu siervo. Tú has sido mi ayuda, no me abandones ni me desampares, oh Dios de mi salvación. Porque aunque mi padre y mi madre me hayan abandonado, el Señor me recogerá. Señor, enséñame tu camino y guíame por senda llana por causa de mis enemigos. No me entregues a la voluntad de mis adversarios, porque testigos falsos se han levantado contra mí y los que respiran violencia. Hubiera yo desmayado si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Espera al Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Amén. En el versículo 1 dice: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. Una de las situaciones que, ¿saben? Una vez se dice, no es común, pero es habitual, y esto nos ocurre a todos, a tal punto que en la Biblia, a través de toda la Biblia, se repite 365 veces, una vez para cada día, una promesa para cada día: no temas, no temas, no tengas miedo. Y ahí tenemos cantidad de promesas: porque yo estaré contigo, porque yo te guardaré, porque yo pondré tus pies en alto. No temas, ¿saben? Y es tan habitual y es tan común que todos tengamos miedo y que la gente tenga miedo, al punto de que Dios lo deja reflejado en su palabra. No temas, no tengas miedo. Hay gente que se siente mal o se siente cobarde por tener miedo. Hay gente que se siente afectada diciendo que ¿cómo puedo ser así? ¿Cómo va a pasar? ¿Saben? Y es común, es algo habitual. Ahora, una de las cosas, sí, o sea que tenemos que ver tanto desde los niños. A veces, ¿saben? Los niños dicen, bueno, que cuando yo sea grande no voy a tener miedo. Los niños, ¿saben? A veces nosotros hasta le enseñamos que tenga miedo al coco. Coco, en América decimos al cuco, ¿vale? Pero y les enseñamos, mira, que si no vas a dormir, que si no vienen los reyes, que va a estar debajo de tu cama, y le infundimos a veces miedo, en vez de infundir la palabra. Y los niños muchas veces se crían con miedo, pensando, cuando yo sea grande voy a ser como mi padre, voy a ser como mi abuelo, voy a ser como esa persona, y ya no voy a tener miedo. Pero a veces no saben, porque va creciendo, ¿sí? Y el niño se va haciendo joven y el miedo continúa, al punto que Salomón escribe: en la adolescencia, en la juventud, es vanidad, porque se teme a todo. Se teme a lo oscuro, se teme a lo alto, se teme a lo bajo, se teme al futuro, se teme a tantas cosas. Y ya de anciano, ¿sí? Los ancianos a veces piensan, bueno, los niños, ¿para qué? ¿Por qué tienen que tener miedo si estamos nosotros aquí? Y ustedes pueden ver el proceso desde el niño hasta allí, ¿sí? Si nosotros les protegemos, si nosotros veamos, no tienen por qué tener miedo. Y a veces los ancianos tienen miedo de la enfermedad, tienen miedo de la economía, tienen miedo de la vejez, tienen miedo de la soledad. Ahí están, ¿saben? Y puede haber mil motivos y mil situaciones, pero la cuestión es que es habitual que el hombre tiene miedo. Ahora bien, cuando habla de David de esto, dice: el Señor es mi luz y mi fortaleza, ¿de quién temeré?
Dice, cuando los malhechores vinieron para mí, para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, me perdí. Dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. A poder aprender, poder ver, poder descansar en el Señor. ¿Saben? El miedo es fruto de la inseguridad. El miedo es fruto de mil cosas que ocurren en nuestra vida. ¿Saben? No es algo, yo quiero decirles de parte de Dios, el miedo no es algo que ha inventado Dios. El miedo no es algo que Dios ha preparado para ti. El miedo no es algo que Dios ha hecho para que tú vivas atemorizado. Cuando la Biblia habla de que temamos delante de Dios, habla de tener reverencia, habla de tener respeto. No es el mismo verbo que se usa en hebreo, ¿sí? Aquí está hablando de miedo, de terror, de pánico que muchas veces tenemos y que nace, ¿saben? Pero dentro del corazón de Dios, cuando Dios forma al hombre, no lo crea con miedo. Cuando Dios pensó en ti, no puso el miedo en nosotros. Esto no es algo que ha nacido en Él. El miedo es consecuencia de una cantidad de decisiones, de malas decisiones, de malas determinaciones. Es consecuencia de una vida de pecado y es consecuencia de una separación entre el hombre y Dios. Ese miedo al futuro, ¿saben? Muchas veces tenemos miedo de qué es lo que va a pasar. ¿Saben? La palabra dice que Dios tiene control del futuro. Dios tiene control de lo que va a ocurrir. Pero la gente vive con tanto miedo que hoy por hoy los brujos proliferan, los adivinos proliferan, hasta en televisión hacen propaganda de que miren que le vamos a tirar las cartas. ¿Saben? Eso es totalmente demoníaco. Pero la gente está dispuesto a entregarse a las tinieblas y a entregarse a lo demoníaco con tal de no sentir ese sentimiento y eso que están viviendo por dentro. Ahora bien, esto no viene de parte de Dios. Cuando Dios hizo al hombre, a Adán y Eva, dice que los puso en el huerto del Edén. Ellos estaban allí tranquilos y confiados. Ellos estaban bien. Dios les dice, fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, cuiden el huerto. Él está allí preocupándose y está en comunión con ellos. Y ellos están bien. ¿Cuándo nace el miedo? Cuando a Eva y cuando Adán deciden desobedecer a Dios y comer del fruto prohibido. Allí comienza a surgir el miedo. Consecuencia de la separación. Consecuencia de no estar en comunión con Dios. Ahora yo quiero decirte una cosa. Cuando tú estás bien con Dios, las cosas comienzan a encajarse. ¿Quieres no temer al futuro? ¿Quieres saber qué es lo que va a ocurrir? La Biblia dice qué es lo que va a ocurrir. La Biblia dice cuáles son las cosas que van a pasar. Inclusive cuando el salmista habla, dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque tú estarás conmigo. Ayer hablaba con un muchacho en Argentina y me estaba diciendo, dice, ¿qué va a pasar en el Apocalipsis? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué son las cosas que vamos a vivir? ¿Saben? El libro de Apocalipsis es un libro en el cual muestra el juicio final de Dios sobre la tierra. Pero una de las cosas importantes en medio de eso, allí vemos cómo la iglesia es perseguida, vemos cómo los cristianos muchas veces son ejecutados, dice que muchos serán ejecutados, decapitados, sí, pero lo importante del libro de Apocalipsis es que muestra cómo la victoria final es de la iglesia, cómo Dios tiene control de todo. Y dice, bueno, podrán ocurrir muchísimas cosas, podrán vivir muchísimas cosas, pero sabe que Dios tiene control, sabe que al final de todo la victoria es tuya. ¿Sabes? ¿Quieres no tener miedo? Acércate a Dios, busca profundizar tu relación con Dios, busca estar en comunión con Dios. ¿Quieres saber qué va a pasar en tu vida? Busca que Dios revele sus planes a ti, busca que el Espíritu Santo, que la presencia de Dios vaya acomodando cada cosa en tu vida. El miedo no nació en el corazón de Dios ni nació en el corazón del hombre, pero sí ha sido consecuencia de la separación, sí ha sido consecuencia de malas decisiones, sí ha sido consecuencia de no estar en su presencia. Y esto ha llevado muchas veces a que esa separación y esa inquietud de lo que va a pasar. La
gente tenga miedo del futuro, tenga incertidumbre. ¿Qué va a ocurrir con nosotros dentro de unos años? ¿Sabes? Si ustedes quieren escandalizarse, vean en internet las cosas que van a ocurrir. Hay mil situaciones que pueden llegar a darse. Pero Dios tiene control. Ahora bien, vamos a ir un poco a aplicar esto. Muchas veces nosotros tenemos promesas de parte de Dios. Yo les decía, hay cosas que Dios nos quiere darle. Hay promesas que nosotros tenemos, pero no las llegamos a alcanzar porque tenemos miedo de lo que puede suceder, miedo de lo que la gente puede decir, tenemos miedo de que si no es así, y el miedo muchas veces nos detiene de tal manera que nosotros quedamos paralizados. Ahora, de parte de Dios te digo, escucha, antes de escuchar a una serpiente que te está hablando, ofreciéndote quizás un buen futuro, a alguien que te está diciendo mil cosas, escucha lo que Dios está diciendo, acércate a Dios, escucha la promesa y la palabra de Dios para tu vida, lee la Biblia, hay cosas que Dios te ha prometido, pues comienza a orar y a clamar por eso hasta que el cielo se abra, hasta que la gloria descienda. Y te puedo decir, cuando tú estás en la presencia de Dios, hay muchísimas cosas que comienzan a desaparecer. Yo no sé lo que ha dicho la gente, no sé lo que han dicho los médicos, no sé lo que dicen los economistas, no sé lo que dicen los fatalistas, pero sí sé una cosa, la palabra de Dios dice que seremos victoriosos, y cuando tú puedes creer eso y adueñarte de eso, entonces comenzarás a vivir en victoria. Los demás podrán vivir mal, los demás podrán tener sus calamidades, los demás podrán estar y continuar con sus enfermedades, pero la iglesia, tú como iglesia, comenzarás a vivir en victoria. No tengas miedo de apropiarte de las promesas de Dios, ni tengas miedo de creer lo que Dios está diciendo acerca de ti. Miedo de lo que puede pasar, miedo de lo que no puede pasar, miedo de lo que Dios puede hacer, miedo del futuro, miedo de la gente, miedo de palabras, miedo de circunstancias. Miedo es algo tan metido en el corazón de la gente. Y Dios dice, no temas, no temas. A tal punto llega esto, que para cada día Dios tiene una promesa. 365 veces dice la Biblia, no temas. Otra de las cosas que nos detiene mucho es el pasado. Hay gente que no llega a tener o a alcanzar lo que Dios quiere. O saben, hay mucha gente que se queda a media agua, como decimos en América, se queda a media agua. ¿Sí? Y no llega a desarrollar totalmente su vida, su ministerio, o recibe un poco de Dios y no recibe todo. Recibe la mitad de la promesa, la mitad de la sanidad, la mitad de... Porque muchas veces por su pasado están detenidos. Por su pasado. Que no puedo porque, ¿sabes? Tú no sabes lo que yo fui. Un hombre que podemos ver que por su pasado no llegó a alcanzar muchísimas cosas y Dios tuvo que enfrentarse con él. Fue Moisés. Moisés fue un hombre que tuvo tanta vergüenza de las cosas que hizo, que se esconde en el desierto. Él mata a un hombre y se esconde. ¿Saben? El problema de Moisés de esconderse en el desierto fue que Dios había dicho, el pueblo de Israel estará cautivo en Egipto 400 años. Pero cuando leemos en la Biblia, esa promesa se la dijo a Abraham. Pero cuando leemos en la Biblia, dice que Dios sacó a Israel de la esclavitud después de 430 años. Y uno dice, ¿y en qué se equivocó Dios? ¿Qué pasó aquí? Si Dios dijo que eran 400, ¿por qué fueron 430? Si Dios te ha dicho que harías esto, ¿por qué esto no se llega y nos quedamos en la? ¿Por qué es que no alcanzamos? Moisés fue un hombre que tuvo que enfrentar su pasado y su propia vergüenza. 10 años antes de cumplirse los 430 años, es cuando Dios comienza a inquietar el espíritu de Moisés.
Y dice que él sale y se va a ver a los egipcios y se va a ver a sus hermanos los judíos y ve cómo estos son maltratados. Y ve cómo estos estaban oprimidos. ¿Cuál es la idea de él? Dice, él pensaba que la gente se daría cuenta. Y resulta que va y mata a un egipcio. Y cuando mata y esos se enteran, procuran matarle a él. Cuando el faraón se entera, procura matarle a él. Y resulta que él sale disparado. Ahora, qué golpe tan grande y qué frustración tan grande el saber a veces que nosotros tenemos una palabra de parte de Dios, pero no hemos sido capaces de llevarla adelante. ¿Ustedes se imaginan eso? Pero yo tenía un ministerio, pero yo tenía esto y no fui capaz. Aun cuando Dios me lo dijo, aún lo tiré todo a la basura. Esto es lo que Moisés vivía por dentro. Y se va al desierto y se esconde en el desierto, en Padán Aram. O sea, es un lugar en el medio de la nada. Nadie le conocía, a tal punto que el imperio egipcio, siendo tan poderoso, no lo puede encontrar. Lo buscan para matarlo. Era el príncipe de Egipto. Era un hombre de renombre, pero no lo pueden encontrar. ¿Por qué? Porque Moisés se quiso esconder. ¿Por qué Moisés se esconde? Porque se avergüenza de lo que hizo. Se avergüenza de que aún a Dios habiéndole dado una palabra, él no la puede alcanzar. Tenemos otro caso con Pedro. Pedro es un hombre que cuando están en el medio del mar, están remando, dice que Cristo viene a él caminando en la noche. Ellos se asustan pensando que es un fantasma y Cristo le dice, no tengan miedo porque yo soy. Y Cristo viene hacia ellos. Y cuando Pedro ve esto dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre el agua. Y saben, Pedro recibe una de las palabras que muchos de nosotros nos gustaría recibir. Ven. Aleluya. ¿Sí? Ven. Y le da la autoridad, le da esa palabra rema, ¿sí? De decir, esto es para ti. Pedro, ven. ¿Ustedes se imaginan que nosotros decimos, Señor, que quiero hacer esto, que me gustaría ser misionero, me gustaría ser pastor, me gustaría ser de influencia donde estoy, me gustaría poder tener esta promesa? Y Él te dice, pues yo te la doy. Pero cuando recibimos esa palabra, y ustedes ven que cuando Pedro recibe la palabra, dice que comienza a caminar, pero se hundió. Y uno diría, pero qué hombre tan inútil, ¿verdad? Porque aún teniendo la promesa de Dios y aún teniendo todo lo que Dios le dio y teniendo la dirección, teniendo la orden, teniendo la guía, teniendo la fe, todo, Pedro se hundió. Ahora, la Biblia dice que se hundió, ¿por qué? Porque Pedro comenzó a ver las olas y el viento y toda aquella situación y se hundió. Pero, ¿qué es lo importante de todo esto? Que a pesar de que Pedro se hunde, hay muchas veces nosotros nos quedamos ahí, Pedro se hundió, Moisés se hundió en las circunstancias y se fueron y abandonaron. Pero lo bueno de todo esto es que Jesús llega hasta él, le da la mano y lo vuelve a meter en la barca y Dios sigue tratando y trabajando con él. Si una cosa podemos decir, Pedro, podemos resaltar en esta historia de Pedro, es que Pedro no se rindió por el hecho de haberse hundido, sino que él siguió. Ahora yo quiero decirte algo, si tú te has hundido o si crees que no sirve por el hecho de que teniendo una palabra, teniendo una promesa, teniendo algo no lo alcanzaste, yo quiero decirte, Dios te toma de la mano, Dios está dispuesto a meterte en la barca, Dios está dispuesto a llevarte a un lugar seguro y a darte otra oportunidad. No te quedes, no te condenes a ti mismo. Hay mucha gente que se condena. Sí, pero tú no sabes, porque yo era cristiano y caí en fornicación, porque yo era pastor y cometí adulterio, porque yo era esto y robé, porque yo hice, tú no sabes por dónde yo anduve. Quiero decirte algo, no importa por dónde anduviste, no importa por dónde pasaste. Aún si cuando eras joven, aún si lo viviste por años, no importa. No importa. Cuando Dios habla con Isaías y dice, mira, si tus pecados fueren como la grana y se vendrán a ser como la nieve, si fueran rojo como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo quiero decirte una cosa, no importa por dónde has andado, no importa dónde has caído, no importa si aún teniendo una palabra de Dios has fallado. Yo quiero decirte,
sigue estando vigente para tu vida. Y Dios está esperando. Dios tiene confianza en ti. Dios quiere hacer contigo. No te preocupes si bueno, pero es que tengo vergüenza. No importa. Todos cometimos errores. Estuve en Chile hace unos años atrás. Me invitó un amigo y dice, mira, ven que él era copastor de una iglesia, una de las iglesias más grandes de Chile. Catedral del Espíritu Santo. Si ustedes hablan en Chile de la Catedral del Espíritu Santo, y el pastor Cristian Casanova, todo el mundo sabe quién es. Es una de las iglesias más grandes e influyentes. En plena dictadura militar de Pinochet, este joven era comunista declarado y activo, universitario. Cuando Dios lo llama, él aplica los métodos del comunismo para evangelizar. En una oportunidad hubo un programa de televisión hablando en contra de los evangélicos y él movilizó a una cantidad de jóvenes estudiantes que habían creído por su palabra. ¿Saben lo que hicieron? Se pararon en la autopista con cartulina y comenzaron pusieron todo en carteles, exigimos la dimisión de tal persona por este programa vergonzoso. Y fueron kilómetros y kilómetros con muchachos levantando. Eso salió en televisión y cerraron el programa. Ahora bien, este muchacho, este joven Cristian, ¿sí? Dice, hubieron cosas que no hice bien. Cuando Dios lo llamó, él tenía tanto ánimo, tanto énfasis y tanta cosa y tanta ansia de que las cosas se hicieran como él pensaba que tenían que hacerse, que dice, nosotros íbamos a las iglesias. Y muchas veces cuando estaban en plena reunión, entrábamos 50 muchachos y nos poníamos a gritar y hablábamos y quitábamos el micrófono al pastor y hacíamos una cantidad de cosas y armamos y rompíamos los cultos porque pensábamos que Dios tenía que moverse de otra manera y exigíamos que los pastores actúen de otra manera y que la influencia del Espíritu Santo en la iglesia sea de otra manera. Hicieron esto durante muchísimo tiempo. Pasaron los años. Y él dice, no estoy orgulloso de muchas cosas que hice. No estoy contento. Hay muchas cosas que me gustaría volverlas atrás. Y Dios lo fue encaminando. Y Dios le fue enseñando. Y Dios fue tratando con él de tal manera que hoy, saben, su iglesia, su congregación es una congregación muy muy grande, una de las más importantes. Han abierto iglesias en otros países, han llegado de Chile, han llegado a Uruguay, Argentina, Bolivia, se han extendido, ¿sí? Porque él ha creído en la visión. Y a pesar de tener esa visión y esa unción y todo eso, muchos de los pastores en Chile dicen, no, Cristian es un loco. Cristian es un loco suelto. No hagas caso. Y le quedó aquella marca, aquel estigma. Es un loco suelto. Él se arrepintió. Él cambió la situación. Pero para muchos, él sigue siendo el loco, el joven universitario. El 90% de los congregantes en la iglesia que él pastorea son universitarios, son profesionales. Es una iglesia muy rica económicamente, muy bien preparada, muy culta, y una iglesia que crece y crece y crece y crece. Pero a pesar de todo eso, siguen diciendo, con este hombre no tienes que juntarte, con este hombre no tienes que pasar, con este hombre no tienes que escucharlo, y le siguen haciendo la guerra. A pesar que dicen, me equivoqué, pasó, a ellos le siguen haciendo la guerra. ¿Saben? Muchas veces nosotros hemos hecho cosas en el pasado que decimos, me gustaría borrarlas, y me gustaría que no haber pensado de esa manera, o me gustaría que esto hubiese sido distinto, me gustaría que alguien me enseñe, o no haber sido tan cabeza dura. Pero las hemos hecho. Y hemos cambiado y nos hemos arrepentido y nos hemos transformado. A pesar de todo, la gente sigue señalando. Ahora quiero decirte de parte de Dios, no escuches lo que la gente está diciendo de ti. Escucha lo que Dios dice de ti. Escucha lo que el Espíritu Santo ha hablado. Si Dios te dio una promesa, si Dios dijo que llegarías a un lugar, si Dios dijo que sanaría, si Dios dijo que estarías bien, si Dios dijo que habría paz, si Dios dijo que tus pecados serían
vida. Y sabes, cuando tú puedes creer lo que Dios está haciendo, puedes creer y dejar a un lado aquello que ocurrió, pero que era cristiano, no importa, ya pasó. Quiero decirte, Dios está dispuesto a volver a empezar. Dios está dispuesto a volver a hacer. No es tarde para alcanzar la promesa. Quizás hayan cosas que se hayan retrasado. Quizás hayan cosas que podemos decir, es que tendría que haberlo alcanzado ya. Es que quizás que en ese golpe simplemente tendría que haber seguido. Es que quizás no tendría que haber renunciado. Yo quiero decirte, vuelve a empezar. Vuelve, porque la promesa de Dios está allí. Y en Dios es sí y amén. Y lo que Dios dijo que haría, pues lo va a hacer. Lo vas a hacer. Todos tenemos cosas de las cuales nos avergonzamos. Todos hicimos cosas. Yo las hice también. Moisés las hizo. Y fue tan grande la vergüenza que se metió en el desierto y retrasó una promesa por más de 30 años. Ya imagínense, muy rápido decirlo. Ya imagínense 30 años de su vida viviendo en esclavitud porque un hombre se equivocó, porque una persona actuó de una manera como no tenía que actuar, porque alguien no oró como tenía que orar. Porque allí dice la palabra, cuando Dios habla, como se dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. El pueblo comenzó a clamar 30 años después. Alguien se equivocó. Y eso retrasa la promesa. Las cosas que Dios te ha hablado y que Dios dijo que haría, las va a hacer. Las va a hacer. Y Dios comienza a producir en ti el querer y el hacer por su buena voluntad. Las va a hacer. Lo que Dios te dijo, a donde Dios te llevaría, eso va a ocurrir. Pero no dejes de orar, no dejes de clamar, que la vergüenza o el miedo no te detengan, que las cosas que ocurrieron no te detengan. A veces pensamos que ya pasó. Mira, habrán cosas que habrán pasado. A veces no se dan segundas oportunidades, pero en Dios, quiero decirte, en Dios, si Dios dijo que ocurriría, pues va a ocurrir. El miedo que hay en tu vida, quiero decirte, Dios lo va a quitar. Dios va a arrancar eso. Hay veces estamos paralizados por cosas. Quiero decirte, de parte de Dios, Dios lo va a quitar. Dios lo va a sacar. Por cuanto has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación, dice la palabra, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Caerán a tu lado 1000, caerán 10.000 a tu diestra, a ti no llegará. No llegará. Iglesia, yo quiero que aprendamos a adueñarnos de las promesas de Dios. Lo que Dios te ha dicho, comienza a orar, comienza a clamar hasta que el cielo se abra, hasta que las piedras se partan. Cuando Cristo está entrando en Jerusalén, Él dice, haz que tus discípulos se callen. Ellos no pueden decir lo que están diciendo. Y que dice, si ellos se callan, las piedras clamarían. El cielo clamaría, la tierra gemiría. Dice, no pueden detener, nada puede detener lo que Dios ha determinado para la iglesia. Nada puede detener, iglesia, lo que Dios ha determinado para ti, lo que Dios ha determinado para tu vida, para tus hijos, para tu familia, para tu economía. Muchas veces tenemos miedo de las cosas que van a ocurrir. Y Dios habla con Jeremías y le dice, no temas, yo sé los planes que tengo para ti. Yo sé qué es lo que yo he planeado. Yo tengo planes de bien, planes de bienestar, planes de paz, planes de esperanza. Aunque las cosas digan otra situación, aunque la vista diga otra situación, aunque el médico diga otra situación, quiero decirte, los planes que Dios tiene para ti son planes de paz, planes de bienestar. No aceptes otra cosa, porque lo que Dios tiene es bueno. Pelea por lo que Dios te ha hablado. Alcanza la promesa que Dios te ha dado. Lucha. Los valientes son los quienes van a arrebatar esto. Los valientes son los que, aunque me traten de loco, aunque haya cometido un error, aunque haya pasado algo, yo lo voy a alcanzar. En mi vida anterior fui esto. Pablo también, ¿saben? Persiguió a la iglesia al punto que él, cuando escribe ahí en 1 Corintios, él dice, yo no merezco ser llamado apóstol porque yo perseguí a la iglesia. Y dice, soy como el último de los apóstoles, soy como un abortivo.
Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y Pablo llegó a ser el hombre más usado. A pesar de no haber conocido a Cristo durante su ministerio terrenal o haberlo visto de lejos, llegó a ser el hombre más usado, con quien Dios más trató. Y Dios le dio un llamamiento y le dio una visión cuando lo llama. Yo quiero decirte algo de parte de Dios, que el miedo o la vergüenza o tu pasado no te aten. Allí en el versículo 7, el salmista está hablando: Señor, ten misericordia, no escondas tu rostro de mí. Llévame, méteme, aunque sé quiero estar allí y ver tu templo, aunque sé quiero estar en ese lugar. Señor, no escondas tu rostro de mí. Y Dios le responde: no lo he escondido, búscame, porque lo que tengo para ti es bueno. No importa qué ocurrió, no importa si caíste siendo cristiano, no importa si renegaste, lo que Dios no perdona es la blasfemia contra el Espíritu Santo, pero lo demás, todo eso, ¿saben? Dios ni siquiera se acuerda. Somos nosotros los que nos atamos. Somos nosotros los que estamos allí diciendo: no puedo porque fui esto, no puedo porque dije esto, no puedo porque fallé, desperdicié la oportunidad, aún teniendo la palabra de Dios. Yo lo desperdicié y no supe y ahora no hay nada. Quiero decirte, es tiempo de volver a comenzar. Es tiempo de que te pongas en las manos de Dios y aquello que Dios te dijo comienza a brotar en tu vida. Aquello que Dios te habló comienza a dar fruto. A partir de hoy comienza a crecer y a crecer y a crecer. Y créelo, porque lo que Dios dijo no lo puede detener nadie. Nadie va a frenarlo. Amén. Nos detenemos nosotros. Nos hemos atado por miedo, por vergüenza. Y resulta que Dios dice: pero no importa. Cuando Pedro se hunde, Cristo lo toma de la mano. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y lo metió en la barca. Y cuando Cristo se mete en la barca, el mar se calmó y todo quedó en paz. ¿Sabes? A veces nos hemos hundido en circunstancias. Te han dicho cosas que te han marcado, pero deja que Dios entre en la barca. Deja que Él te lleve donde te quiere llevar. Una de las cosas que Dios me hablaba en esta semana: muchos de nosotros estamos expectantes de mucho y queremos alcanzar mucho, pero nos frenamos porque somos esto o aquello. Dios te mira de una manera que nadie te mira. Dios ha puesto su ojos en ti y tiene confianza en ti de una forma que ni tú te ves. Pero es que tú no sabes, no sé ni quiero saber. Pero también quiero decirte, pero Dios no se acuerda de las cosas que ocurrieron. Dice que Él se olvida y eso queda atrás. Somos nosotros los que no olvidamos. Pero vamos a orar, porque esto se tiene que terminar. Vamos a orar que el miedo y la vergüenza queden atrás. Las cadenas se van a romper. Hay una promesa de Dios sobre tu vida y quiero decirte, se va a cumplir. Se va a cumplir. Lo vas a alcanzar. No importa lo que te estén diciendo, no importa que te digan que estás loco, que estás mal, lo vas a alcanzar, lo vas a cumplir. Lo vas a cumplir y vamos a orar. Lo que Dios ha prometido lo vamos a alcanzar. Y vamos a ponernos